Bienvenidos a este nuevo episodio de Herramienta Legal. Hoy veremos un caso de responsabilidad civil extracontractual en el sector de la infraestructura y mantenimiento de carreteras. Un hecho fatal que culminó con la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá. Este episodio nos brindará la oportunidad de explorar los elementos de la responsabilidad civil y la interpretación de los contratos de concesión vial, y cómo la ausencia de mantenimiento de las vías puede conllevar a la generación del pago de perjuicios a la víctima directa o a sus familiares. Sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, expediente 16057 del 15 de noviembre de 2022. Magistrado ponente Carlos Augusto Zuluaga Ramírez, apelación. En un día como cualquier otro, en la carretera concesionada que comunica la ciudad de Bogotá con el municipio de La Vega, Cundinamarca, se produjo un accidente de tránsito que cambiaría la vida de varias personas. Un motociclista se encontraba transitando por la vía, cuando lamentablemente se encontró con un material extraño en la carretera. Era una gran cantidad de aceite y lodo, el cual causó la desestabilización del motociclista, resultando en su caída, atropellamiento por parte de un camión y posterior fallecimiento. La carretera, que se encontraba bajo la administración de la empresa concesionaria, demandada en este caso, tenía la obligación de mantener la vía en buen estado. Sin embargo, en el momento del incidente se encontraba un material extraño en la carretera, lo que plantea preguntas sobre el incumplimiento de la obligación por parte de la empresa concesionaria. El día anterior al incidente, se informó que se había realizado una limpieza de la carretera en un sector distinto a la zona del accidente. Sin embargo, no hay pruebas en el expediente que den cuenta de las labores de limpieza del líquido que se encontraba derramado en el momento del siniestro, específicamente donde ocurrió el accidente. Las pretensiones de la demanda, también conocidas como petitum, se refieren a lo que los demandantes buscan obtener con la demanda. En este caso, las pretensiones de la demanda planteadas por la madre y el hermano de la víctima fueron las siguientes. Primero, declarar a la concesión civil y extracontractualmente responsables del accidente. Segundo, declarar a la aseguradora en virtud del contrato de seguro obligada a responder por los perjuicios extrapatrimoniales sufridos por los familiares de la víctima. Tercero, ordenar a la concesión y a la compañía de seguros a pagar una indemnización por perjuicios morales a los demandantes. La indemnización por perjuicios morales se pretendió por 117 millones de pesos, los cuales debían ser indexados. Cuarto, que se condenen costas a la parte demandada. En la contestación de la demanda, la parte demandada y la compañía de seguros presentaron una serie de argumentos en defensa de su posición. En primer lugar, la empresa concesionaria, en su calidad de demandada, presentó una serie de excepciones de mérito, entre las cuales se destacan la inexistencia de la obligación, la ausencia de responsabilidad por hecho de la víctima, hecho de terceros y carga de la prueba de los demandantes. Argumentó que el accidente no fue causado por ninguna acción u omisión de su parte. En particular, sostuvo que no había evidencia de que la presencia de aceite en la carretera que supuestamente causó el accidente fuera resultado de su negligencia o incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Por su parte, la compañía de seguros también presentó una serie de excepciones de mérito, entre ellas, prescripción, hecho de un tercero, ausencia de responsabilidad de la demandada, ausencia de culpa de la demandada, caso fortuito y fuerza mayor, inexistencia de la obligación de indemnizar por la no realización del riesgo asegurado, ocurrencia de exclusiones pactadas en la póliza y limitar la obligación de la aseguradora hasta el valor asegurado. Argumentó que no tenía ninguna responsabilidad en el accidente, ya que su obligación se limitaba a cubrir los riesgos especificados en la póliza de seguro. Ambas partes buscaron demostrar que no tenían ninguna responsabilidad en el accidente y, por lo tanto, no debían ser obligadas a indemnizar a los demandantes, tesis que fue acogida por el juez de primera instancia, absteniéndose de declarar la responsabilidad de la entidad demandada. En la sentencia de primera instancia, el juzgado de conocimiento desestimó las pretensiones de la demanda. El juez argumentó que no se encontró acreditada la culpa y el nexo causal, dado que las pruebas no permitían inferir cuál fue la causa determinante del siniestro. Si bien se demostró que el demandante perdió el control de su motocicleta, era imposible concluir que ello se debió al líquido viscoso que se encontraba en la capa asfáltica. El juez sostuvo
que no se determinó que el vertimiento de la sustancia se debió a una falta de mantenimiento en la vía, ni se estableció el tiempo que llevaba este ahí. Tampoco se podía dar por sentado que la empresa concesionaria había actuado negligentemente. En la responsabilidad civil, tres elementos son fundamentales: la culpa, el daño y el nexo causal entre ambos. En este caso, el juez de primera instancia consideró que no se habían demostrado estos elementos de manera satisfactoria. El juez concluyó que aunque se demostró que el demandante perdió el control de su motocicleta, no se pudo concluir que esto se debió al líquido viscoso en la carretera. Además, no se pudo determinar que el vertimiento de la sustancia se debió a una falta de mantenimiento en la vía por parte de la empresa concesionaria. Por lo tanto, la demanda fue desestimada en primera instancia. Las consideraciones del tribunal en la apelación comenzaron con la confirmación de la presencia de los presupuestos procesales necesarios para considerarse válidamente trabada la relación jurídico-procesal, la competencia del juez de primer grado para conocer del proceso y del tribunal para resolver la alzada, la capacidad de las personas enfrentadas en la litis y la validez de la demanda. Todos estos elementos estaban presentes y permitían decidir de mérito. La sala también confirmó que aunque la acción se dirigía contra un particular que ejerce funciones públicas, es decir, una concesionaria vial, correspondía a la jurisdicción ordinaria su conocimiento. Este punto es crucial, ya que se establece el marco jurídico dentro del cual se desarrollará el resto de la apelación. En este punto, el tribunal también hizo hincapié en que su competencia se limitaba al examen de los puntos específicos objeto del recurso expuesto por el demandante, en aplicación a lo consagrado en el artículo 328 del Código General del Proceso. Este artículo establece que el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la apelante, sin perjuicio de las decisiones que pueda adoptar de oficio en los casos previstos por la ley. Es importante aclarar que en el caso que estamos examinando, la responsabilidad que se está analizando es de naturaleza extracontractual con respecto al motociclista, un usuario de la carretera, que no tiene ninguna relación contractual con la concesión. Sin embargo, el título de imputación para atribuir responsabilidad a la empresa demandada proviene del contrato de concesión vial, debido a su omisión en la prestación del servicio de señalización y mantenimiento de la vía. Por lo tanto, es relevante señalar que corresponde a la parte demandante demostrar los elementos que constituyen la responsabilidad civil, es decir, el daño, la culpa y la relación causal en particular, y cuáles fueron los actos de incumplimiento u omisión por parte de la demandada. A la demandada le corresponde demostrar, para eximirse de su responsabilidad, que actuó con diligencia y cuidado o cualquier otra causa de exclusión de responsabilidad. De esta manera, para que sus reclamaciones sean exitosas, incumbía a la parte actora la demostración irrefutable de la falta de señalización y el deficiente mantenimiento de la vía, la generación de daños ciertos a los demandantes y la existencia de una relación causal entre los presupuestos anteriores, de manera que los perjuicios reclamados por los actores sean consecuencia directa del comportamiento de la demandada. En este sentido, el tribunal se centró en los argumentos presentados por el demandante en la apelación, que se basaban en la crítica a la valoración probatoria realizada por el juez de primera instancia. Según el demandante, el juez no había considerado adecuadamente las pruebas presentadas, que demostraban la existencia de una sustancia viscosa en la carretera en el momento del accidente, siendo esta la causal eficiente del daño. El tribunal reconoció que el informe de tránsito, el expediente del proceso penal que se adelantó en su momento y el informe técnico aportado por la misma demandada evidenciaban que la existencia de dicha sustancia fue una causa determinante del siniestro. Sin embargo, el tribunal también señaló que la valoración de estas pruebas requerían un análisis más detallado. Además, es razonable suponer que, tal como se infiere del registro de actividades, habían camiones operando en la carretera concesionada y que existía lodo u otra sustancia como resultado de dichas operaciones. Sin embargo, la realidad ineludible es que la carretera estaba contaminada y carecía de señalización adecuada, y la empresa concesionaria no logró demostrar que el líquido que se comprobó estaba esparcido y provocó el accidente se debía a la acción de un tercero. De lo analizado hasta ahora, se deduce que frente a la afirmación de que la empresa concesionaria no había realizado el mantenimiento adecuado en el tramo de la carretera donde ocurrió el accidente, le incumbía a ella
probar que actuó con diligencia y precaución, o que el suceso se debió exclusivamente a la acción de la víctima o de un tercero. En este sentido, el tribunal indicó que el juez de primera instancia había fallado en su deber de realizar una valoración integral de las pruebas. Según el tribunal, el juez no había considerado adecuadamente el conjunto de pruebas presentadas y, por lo tanto, no había logrado establecer de manera concluyente la existencia de la sustancia viscosa en la carretera en el momento del accidente. El tribunal también señaló que el juez de primera instancia no había considerado adecuadamente la naturaleza y las circunstancias del accidente. Según el tribunal, el juez no había tenido en cuenta que el accidente ocurrió en una carretera concesionada, lo que implicaba una serie de obligaciones por parte de la empresa concesionaria. Estas obligaciones, según la sala, incluían la obligación de mantener la carretera en buen estado y de realizar las labores de limpieza regulares. En este punto, el tribunal también hizo hincapié en la importancia de la responsabilidad civil en casos como este. Para la sala, la responsabilidad civil implica la obligación de reparar el daño causado a otra persona como resultado de una acción u omisión. En este caso, el tribunal señaló que la empresa concesionaria tenía la obligación de mantener la carretera en buen estado y que, como se había demostrado que había incumplido esta obligación, debía ser considerada responsable del accidente y de la muerte de la víctima. Finalmente, en la parte resolutiva de la sentencia, decidió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, decidió acceder a las pretensiones de la demanda. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la empresa concesionaria y a la aseguradora a pagar una indemnización por perjuicios morales a los demandantes. La indemnización por perjuicios morales se estimó en 60 millones de pesos para la madre de la víctima y 30 millones de pesos para su hermano. La indemnización debía pagarse en el término de 6 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, luego del cual se generarían intereses civiles legales, hasta cuando se realizara su pago. Además, se condenó en costas de ambas instancias a la parte demandada por el valor de 1.600.000 pesos, por haber salido desfavorecida a tal extremo respecto a las resultas del proceso. En este episodio de Herramienta Legal hemos revisado un interesante caso de responsabilidad civil extracontractual en el sector de la infraestructura de carreteras. Hemos explorado los hechos que llevaron al inicio del proceso judicial, los fundamentos de la demanda, la sentencia de primera instancia y los argumentos de la apelación. Finalmente, hemos analizado las consideraciones de la decisión del tribunal en segunda instancia. Este caso nos ha permitido entender la importancia de la valoración probatoria y la responsabilidad civil en el marco del derecho colombiano. Próximamente veremos un nuevo episodio de Herramienta Legal donde revisaremos un caso de responsabilidad por culpa patronal.